pues vamos a empezar, si te parece, por la primera pregunta, que son pues los primeros años de Rommel, porque Rommel, de hecho, bueno, ya al final casi todos los generales, ¿no?, que fueron generales de la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría y dirigentes políticos y demás, combatieron ya en la Primera Guerra Mundial, y además Rommel fue uno que ya destacó en la Primera Guerra Mundial y que apuntaba maneras, y que de hecho, bueno, le llegó a ganar la condecoración de Pour le Mérite, ¿no? Creo que es, y bueno, que eso no lo ganaba cualquiera. ¿Nos puedes comentar un poco cómo fueron los primeros años de Rommel? Sí, bueno, Rommel nace en 1891, entre 1887 y 1891 nacieron prácticamente todos Sí. los generales de la Segunda Guerra Mundial, todos, de Gaulle, Montgomery, Model nació en 1891 también, Alexander, en fin. Nace en Heidenheim, que es en Württemberg. Esto es una cosa a tener en cuenta porque Württemberg está en el oeste de Alemania. Rommel no era prusiano. Por ejemplo, el ejército de Württemberg, que era un ejército pequeñito, tan pequeñito que Rommel, como su padre era profesor de matemáticas, quería entrar en un arma técnica, artillería, ingenieros, etcétera, pero porque sus cualificaciones técnicas no fueron muy altas, y también porque, por ejemplo, el batallón de ingenieros solo tenía un batallón de ingenieros, el ejército de Württemberg, y entonces pues estaban todas las plazas pilladas, ¿no? Acabó en infantería. Pero el ejército de Württemberg era un ejército que, por ejemplo, no estaba contaminado, por ejemplo, por el antisemitismo o, digamos, o las tendencias más reaccionarias del ejército prusiano. Que todo el ejército alemán se contaminó en cierta manera de las tendencias estas antisemitas por el ejército prusiano, ¿no? También, por ejemplo, era un ejército que era mucho más comprensible con los objetores de conciencia. Por ejemplo, esto en 1910, es un ejército, digamos, moderno para la época, ¿no? Entonces, esto quizá explica, pero no todo, la particular actitud de Rommel durante la Segunda Guerra Mundial hacia determinados aspectos, digamos, del nazismo. Digamos, ¿no? Porque ya estaba educado en un sistema militar que no era un sistema ultraconservador, partidario de la reacción desde el siglo XIX, ¿no? Entra a los 19 años en el ejército, en 1910, en el 124 de infantería, que es un regimiento del ejército de Württemberg. Luego va a una academia, una academia militar en Danzig, porque además, digamos, para hacer que los oficiales de determinados sitios del imperio conocieran todo el imperio, pues aunque Rommel era de la Alemania del oeste, era suabo, y hablaba en alemán de Suabia, cerca del Rin, pues lo envían al otro lado, a Prusia Oriental. Y ahí conoce a la que será su mujer, a Lucy Mollin, que está estudiando idiomas allí. Y también conocerá... no, perdón, me estoy equivocando. Conoce allí a Lucy Mollin. Lo que pasa es que se prometen, les gustaba mucho a los dos bailar, y entonces luego él vuelve a Württemberg como subteniente después de la academia. Lucy se queda allí, se casarán luego en los años 20, y en la guarnición de Weingarten Rommel conoce a otra chica que es tiene un nombre muy extraño, tiene Warburga Steinmetz, ¿no? Y con esta tendrá una hija que se llama Gertrude. Esto se descubrió no hace mucho, se descubrió en los años 2000 que Rommel tenía una hija ilegítima. Lucy lo sabía, que existía Gertrude, y de hecho la adoptaron como sobrina. Parece un poco como lo de los obispos, esto que algunos obispos y papas tenían sobrinos, ¿no? que eran sus hijos, ¿no? Mantuvo una correspondencia muy, muy larga con Rommel. No la reconoció como hija, no dijo ahí te quedas, ¿no? A la mujer. Warburga murió en 1928. Le siguió pasando dinero a la chica después de casada con Lucy. Y por ejemplo, una cosa muy curiosa es que Gertrude, la hija, Rommel solo tuvo un hijo, que es Manfred.
esta hija ilegítima, fue la que le tejió la famosa bufanda de cuadros que Rommel lleva siempre a veces en sus fotos más famosas, ¿no? Sí, Es una de las la he cosas visto. icónicas, ¿no? De Rommel, la bufanda de cuadros, las gafas aquellas británicas capturadas con la gorra, etcétera, ¿no? Esto se supo en los años 2000. Se descubrió la hija, o sea, la nieta de Rommel, pues liberó, digamos, la correspondencia y ya se pudo publicar tranquilamente. Bueno, Rommel, lo que tú has dicho, la gran parte de los mandos y políticos que de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo Hitler, tuvieron su experiencia de fuego en la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra determinante para entender la Segunda, ¿no? Rommel entra ya en combate al principio como teniente en 1914. Al principio lucha en el frente del oeste, en Verdún, no en la famosa batalla de Verdún, sino cuando todavía no hay guerra de posiciones, en 1914, luego en los Vosgos, y ya en los Vosgos es asignado a un batallón de montaña del ejército de Württemberg. Abreviado es el WGB, que este cuenta con un comandante de bigotes grandes, Theodor Strosser, que se va a convertir como en el primer protector de Rommel, ¿no? Se entienden muy bien, Strosser y Rommel, ambos son oficiales muy osados, que mandan tropas de delante, que se atreven mucho y tal, ¿no? Y ahí Rommel, durante la Primera Guerra Mundial, se va a forjar como oficial. De hecho, digamos, lo que aprende Rommel ahí en la Primera Guerra Mundial es lo que es Rommel, en verdad, como conductor de hombres, ¿no? Como conductor muy enérgico, lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, bueno, entre 1916 y 1917 lucha en el frente rumano, en una batalla que está a punto de morir, de hecho, por enfermedad y por agotamiento, y luego por enfermedad en el monte Kosna. Luego es destinado con el batallón de montaña, el de Württemberg, a la ofensiva de Caporetto, que nosotros llamamos batalla de Caporetto, o también 11ª batalla del Isonzo, del río Isonzo, ¿no? Se ha librado allí 11 batallas contra los italianos, ¿no? El batallón este de Württemberg es un batallón que va con el 14 ejército alemán de von Below, y entonces durante las luchas, que son luchas en cumbres, porque son luchas en montañas bastante altas, ahora esa zona está en Eslovenia, es en la frontera noreste de Italia, pues el von Below le dice a los oficiales de los batallones de montaña que le otorgará la pour le mérite, la condecoración esta prusiana, que ya es extraño que una condecoración prusiana tenga un nombre francés, ¿no? Los alemanes le llaman también The Blue Max, el Max azul, ¿no? Y como tú dices, es una condecoración raramente otorgada, digamos, es por méritos extraordinarios, ¿no? Rommel ya tiene una cruz de hierro, de primera clase, etcétera. Pues le dice que otorgará al primer oficial de la unidad que llegue al monte Matajur, ¿no? Bueno, aquí están, por ejemplo, en esta batalla, en batallones de montaña está Paulus, que es amigo de Rommel. Está, por ejemplo, Schorner, que luego será mariscal, un mariscal muy cercano a las ideas nacionalsocialistas, etcétera. Bueno, aquí hay un rifirrafe extraño que Rommel, él sostiene que él ha llegado el primero al monte Matajur, pero los otros dicen que han llegado y tal. Bueno, Rommel no parará hasta después de la guerra, molestando, casi literalmente asediando a los historiadores del ejército alemán, de la historia de la Gran Guerra, hasta que se demuestre que fue él el que llegó primero al monte Matajur. O sea, me refiero que es un poco cabezón. Él está muy preocupado por el tema este de que se le reconozcan sus méritos, ¿no? Y se publicará como una pequeña adenda al volumen que corresponde a este episodio, como diciendo, exacto, fue el batallón del teniente Rommel el que llegó al monte Matajur, porque es que si no, no va a dejar tranquilo este hombre, ¿no? Que viene casi cada día aquí a darnos la tabarra, ¿no? Pero bueno, la pour le mérite no la gana en la batalla del monte Matajur, la gana luego en Longarone, poquito después, que es un momento que el batallón, una parte del batallón conducida por él, que va en vanguardia, se interna dentro de las líneas italianas y captura cerca de 6.000 prisioneros italianos, engañándoles, porque si los italianos no pican, hubiera estado en serias dificultades, ¿eh?
el destacamento de... Porque los italianos son muchísimos más Claro, que el claro. destacamento que manda Rommel. Pero lo que decimos, utiliza la astucia, utiliza multiplicar su fuerza a base de eso, ¿no? Del engaño, de la decisión, del que los italianos piensen, pues este tío no puede estar tan loco como para tener 200 tíos y nosotros somos 6.000, pues tendrá más, ¿no? En fin, Claro, los claro. engaña, ¿no? Y una cosa que le llama mucho atención a Rommel en este episodio es que los italianos tienen un oficial, que el oficial italiano no quiere rendirse y los italianos lo matan, lo asesinan al oficial. Esto él lo habla en Infantería al Ataque, el libro que publicará luego en los años 30. Esto le impresionó mucho, el tema de que mataran a los oficiales, los italianos, que estaban muy desanimados, ¿no? en Sí, sí, esa... efectivamente. O sea, bueno, estoy enseñando aquí el libro de infantería el ataque. Precisamente Rommel, yo creo que esta es la acción más por la que más se le nombra, ¿no? El hecho de que con muy pocos soldados fue capaz de capturar, lo que has dicho tú, unos 5.000, 6.000 italianos. Y de hecho también tú en tu libro, aquí tienes también otra anécdota en la que comentas que cuando Rommel se fue a África, cenando con un grupo de italianos y demás, ¿no? Uno le preguntó, mira qué condecoración llevas, tal, ¿dónde la conseguiste? Y le dijo Rommel, luchando contra los italianos, ¿no? Algo así. Sí, sí, el Y fue Longarone. como... El Longarone, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces, claro, eso, bueno, eso, los alemanes no tienen mucha costumbre de luchar en coalición. También a los austrohúngaros en la primera también muchas veces los austrohúngaros dijeron, anda ya, que sabes. Pero elegir a Rommel para estar al mando de italianos en África, no sé si fue una buena decisión, ¿eh? O no, porque incluso Kesselring era un comandante que se entendía quizá mejor con los italianos, ¿no? No sé si fue una buena elección, pero sí, ya al principio de decirle, no, el Longarone, claro, los otros fue como un jarro de agua fría, ¿no? Para ellos. Ostras, este nos está echando aquí en cara. No sé si fue muy buena elección. Bueno, curiosamente, acaba la Primera Guerra Mundial Rommel no en el batallón de montaña, sino que acaba de vuelta al Estado Mayor del Ejército de Württemberg, que para un hombre que era un soldado de acción, esta parte debió ser una pesadilla. Y ahí acabó, digamos, ya vivió la rendición de Alemania en noviembre del 18, ¿no? Y el colapso, digamos, del ejército alemán en noviembre del 18 y la revolución que luego vivió Alemania brevemente, porque también el ejército inmediatamente sofocó bajo petición del gobierno de la República de Weimar, sofocó los levantamientos que hubo comunistas a sangre y fuego, porque fue un breve periodo de guerra civil, de hecho, sangriento, y Rommel participó en este sofocamiento, digamos, del levantamiento comunista y socialista. Pero aquí tampoco se ponen muy de acuerdo los autores, pero sí que parece ser que Rommel lo llevó con más prudencia. Es decir, si pudo, negoció con los de los comités, con los soviets de soldados y marineros y obreros que se habían organizado. No como otros que pasaban cuchillo, fusilaron, porque lo que se vivió ahí en Alemania a principios de los años 20 fue una cosa tremenda, O sea, ya anunciaba en cierta forma determinadas cosas que el ejército alemán iba a hacer luego en la Segunda Guerra Mundial, porque fue una cosa tremenda, O sea, en la pequeña guerra civil que hubo en el Ruhr en 1920, el ejército aplicó la ley de fugas. No sé si sabéis lo que es la ley de fugas, ¿no? Sabéis el concepto de ley de fugas, ¿no? El concepto de ley de fugas es coges al preso, al prisionero, y le dices, venga, corre, ¿no? Y lo matas por la espalda y dices, no, es que se escapaba y no había manera de pillarlo, ¿no? Esto se aplicó ahí a Mansal. Sí, esto era famoso cuando no querían, cuando se capturaban prisioneros, ¿no? Sobre todo en el frente oriental, también por parte de los alemanes y luego por los soviéticos en la última parte. Yo he leído también muchos registros de se han escapado, sí, bueno, o se han escapado o lo han matado directamente y han dicho que se han escapado. Y ya, pues bueno. Sí, bueno, y también aquí en España también se aplicó esto, En
en levantamientos, digamos, por ejemplo, en Barcelona, en la Semana Trágica, también se hicieron cosas así, ¿eh? O sea, me refiero que era... Y además es que es curioso porque es que es la época esta turbulenta, digamos, de que es una especie de guerra civil europea contra, digamos, en los peligros, digamos, del bolchevismo, ¿no? Que el ejército lucha así contra eso. Pero Rommel fue bastante prudente en este sentido, es decir, no evitó baños de sangre, cosa que otros oficiales alemanes no lo hicieron.